fraternal saludo para cada uno de ustedes. Tenemos la oportunidad y la dicha de presentarles a ustedes unos conceptos, unas definiciones, aspectos importantes acerca del qué y el para qué de la educación inicial. La educación inicial y la educación preescolar es esa educación impostergable que todos los niños en las edades de 0 a 6 años deben comenzar. Deben tener ese primer nivel del sistema educativo colombiano. Deben acceder a él. Acceder para recibir oportunamente y pertinentemente conocimientos que posibiliten a estos niños a mejorar, a fortalecer las competencias para la vida. Dentro de los referentes técnicos que tiene la educación inicial o la educación preescolar, encontramos que estos referentes van enmarcados en una planeación adecuada, en una implementación adecuada y un seguimiento a la misma, ¿sí? Y además de esto tiene unas disposiciones en lineamientos, en guías, en protocolos que se deben diseñar, que se deben tener como herramientas pertinentes para la educación inicial de nuestros niños y niñas en nuestro país. Debemos mencionar que existen unos propósitos, ¿sí?, de la educación inicial y de la educación preescolar. Esos propósitos van enmarcados en hacer sentir a los niños, es decir, que los niños se sientan queridos, que los niños se sientan importantes dentro de las instituciones, ¿sí? Así también como otro propósito, ¿sí?, que expresen e indiquen su imaginación, que la den a conocer en tiempo real, que se representen también y que además de eso tengan la posibilidad de aprender y divertirse, es decir, que jugando se aprende. La educación inicial tiene como objetivo potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de tanto niñas como de niños, desde su nacimiento hasta cumplir los 6 años. Esto se logra favoreciendo interacciones, generando ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas. En las dimensiones de la educación preescolar encontramos 7 dimensiones, las cuales están divididas de la siguiente manera. La dimensión social y afectiva es en la cual el niño aprende a conocerse a sí mismo, tiene un concepto de su imagen y de su autonomía. También aprende a relacionarse correctamente con sus familiares, padres, hermanos, con los docentes y los demás niños que lo rodean. También aprende a expresar sus sentimientos y emociones frente a las situaciones en las que se encuentre. La dimensión corporal es en la cual el niño empieza a tener un desarrollo de sus procesos psicomotores, en el cual es consciente del rol en el que se encuentra en situación y espacio. También aprende a desarrollar el sentido de la atención y concentración para poder realizar los movimientos correctos de acuerdo a las situaciones en las que se encuentre. La dimensión cognitiva es en la cual utiliza sus conocimientos previos que ya tiene desde casa, las cuales la facilitan la comunicación con los demás niños, su entorno escolar, familiar y social. Está la dimensión estética, en la cual aprende a utilizar diferentes medios para expresar sus sentimientos y emociones, la cual también puede realizar representaciones del entorno, haciendo uso de su imaginación y definiendo su gusto por la belleza en la que se encuentra. La dimensión comunicativa expresa sus conocimientos sobre lo que lo rodea, acontecimientos de la realidad. La experiencia comunicativa le ayuda a ir forjando los patrones sociales y de conducta del niño y de la niña. La dimensión ética reconoce las normas básicas de convivencia tanto de casa como de colegio o lugares en los que se encuentran, tomando como base su apreciación de la sociedad
para el papel en el cual está cumpliendo en ella. La dimensión espiritual comprende ya es un papel dentro del entorno familiar y escolar, reconociendo tanto sus derechos como deberes. También empieza a demostrar el sentido de solidaridad y sensibilidad con su prójimo. Hablemos un poco ahora acerca de las actividades rectoras en la primera infancia, en la educación inicial. Nosotros como docentes conocemos muy bien a nuestros pequeños, sabemos que son completamente sensitivos, que aman los cuentos, que disfrutan muchísimo colorear, pintar, que aman la música, que disfrutan explorar y conocer el mundo que los rodea. Esas necesidades que ellos nos transmiten son los que nos llevan a nosotros a determinar cuál es su forma de aprendizaje, a qué están expuestos y qué es lo que les permite a ellos adquirir ese conocimiento. Las actividades rectoras de las que vamos a hablar son el arte, el juego, la literatura y la exploración del mundo que les rodea. Los pequeños, ellos no precisamente juegan para aprender, ellos aprenden mientras están jugando. Entonces nosotros como docentes somos facilitadores para que en el aula se produzcan todas estas situaciones que les permitan a ellos aprender a través de sus sentidos. Desde la literatura, por ejemplo, y no estamos hablando solamente de obras literarias y de cuentos, estamos hablando de esa tradición oral, estamos hablando de simbología, de pictogramas, juegos de palabras, canciones, coger una palabra, descomponerla, buscarle el eco. Son situaciones que a ellos les permiten explorar dentro de su literatura, mejorar incluso su lenguaje y que les permite también comunicarse. El arte, por ejemplo, en todo su esplendor, las artes plásticas, las artes escénicas, las artes dancísticas, dramáticas, corporales. La exploración a los niños les permite llegar a un mundo que ya está construido, que nosotros los adultos lo comprendemos, pero que para ellos es completamente nuevo. Entonces, desde el aula, nuestra labor como docentes es facilitar que esas actividades rectoras les permitan a los niños interactuar en ese mundo que no conocen, que les permitan explorar, socializarse y poder comprender qué los rodea. Bueno, ahora hablemos de algo también muy importante, como son las transiciones exitosas en la primera infancia. Primero que todo, ¿qué es una transición? Una transición es un momento de cambio en donde vivimos situaciones nuevas, donde tenemos nuevas experiencias y para las cuales nos venimos preparando. Gradualmente nuestros pequeñitos en su vida social dentro del entorno infantil están viviendo situaciones que sin saberlo los están preparando para esa transición. El hecho de jugar, compartir, comunicarse, socializar, preguntar, indagar, crear hipótesis, todas esas situaciones favorecen la transición de la educación inicial precisamente, fortalecen sus procesos de aprendizaje, disminuyen el riesgo de deserción y garantizan una continuidad educativa porque fortalecen su esencia, fortalecen su ser, fortalecen las relaciones con sus pares, con sus familiares, con sus docentes y los capacitan a ellos y los preparan para esa transición a un mundo escolar que los espera. Es muy importante tener en cuenta el rol del docente, el acompañamiento familiar. Edades en que los niños de preescolar ingresan. En estas encontramos los primeros son caminadores, son niños que van de 3 meses a 1 año. En esta edad los niños aprenden el gateo y a caminar. Seguido a esta sigue una edad que se llama párvulos. Estos niños van de 1 año a 2 años. En ellos encontramos que empiezan a caminar ya fluidamente y a hacer distintos ejercicios con su cuerpo y aprenden a decir algunas palabras. Seguido a esto va una edad que va de prejardín. Estos niños van de 3 años a 4 años. En ellos encontramos niños que aprenden figuras geométricas, ya forman oraciones y caminan, corren, saltan y tienen más fluidez para hablar. Seguido a esto siguen los niños de jardín. Son niños que van de 4 a 5 años. Son niños que aprenden ya las vocales, los colores, algunos números y figuras geométricas. Ya para finalizar encontramos los niños de transición. Ellos van de 5 a 6 años. Estos niños ya hacen y crean oraciones muy largas. Ya son niños que aprenden el abecedario y pasan a tener un avanzado para así lograr pasar a primaria. Evaluación a los niños de preescolar.
En estas encontramos que los niños de caminadores y párvulos se evalúan mediante el proceso de observación de actividades lúdicas y de un método visual, donde la docente es la que evalúa por medio de lo que el niño haga y las experiencias que tenga. El curso de prejardín, jardín y preescolar y de transición son niños que se evalúan, ya que son niños escolarizados, son niños que se evalúan por medio de también métodos lúdicos, observación, y a esto ya se le adjunta que ya tienen que tener unas notas en las cuales las docentes evalúan a sus estudiantes de cuál es su proceso, cómo se están desarrollando.